Hace unos cuantos meses, en el capítulo pasado de Rivalidades Legendarias de Fórmula 1, te contamos la historia de uno de los enfrentamientos más espectaculares de la historia de la categoría, que desembocó en dos definiciones dramáticas y que enfrentó a dos de los mejores pilotos del Gran Circo, Fernando Alonso y Sebastian Vettel. Un duelo marcado por una batalla legendaria y un enfrentamiento entre dos titanes del automovilismo, que nos regalaron dos campeonatos emocionantes y donde la deportividad y el espectáculo reinaron mucho más que la polémica. Una rivalidad emocionante y deportivamente electrizante. Pero esto de las rivalidades cargadas de emoción en pista y no tanto de polémica no es algo nuevo. Y el capítulo 4 de esta serie recordará la que para muchos es una de las mejores rivalidades de la historia de la máxima categoría. La batalla entre dos pilotos ultra talentosos y dos escuderías legendarias ansiosas por volver a la cima. El día de hoy, nos toca regresar en el tiempo hasta la temporada 1998 para descubrir por qué un piloto de Ferrari y un talento de McLaren se enfrascarían en una batalla intensa en una búsqueda de la gloria más grande que existe en el automovilismo. Así que, damas y caballeros, bienvenidos sean así al cuarto capítulo de Rivalidades Legendarias de Fórmula 1. Mika Häkkinen versus Michael Schumacher. Mika Häkkinen y Michael Schumacher. Una historia donde las palabras sobran, pues hablamos de dos de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, que entre los años 1998 y 2000 se enfrascaron en un apasionante duelo que es recordado entre fanáticos y expertos como una de las rivalidades más mediáticas, fantásticas, pero sobre todo limpias de la historia de nuestra bella categoría. Antes de esta temporada veníamos de rivalidades cargadas de tensión y momentos polémicos, pero, al igual que sucediese en el capítulo pasado, esta se caracterizó más por sus enfrentamientos en pista. Pues eran dos hombres que resolvieron sus diferencias a bordo de sus vehículos y donde ambos parecían disfrutarlo enormemente. Como es tradición entre los protagonistas de esta miniserie, ambos llevaban sobre sus hombros el peso de dos historias totalmente opuestas una de la otra. Por un lado, tenemos a Mika Pauli Häkkinen, el hombre llamado a ser en su momento uno de los más grandes talentos que Finlandia tenía para el automovilismo internacional. Un chico que en su escalada hacia la Fórmula 1 venía derrochando talento y consiguiendo campeonatos que haría que rápidamente llamara la atención de los grandes equipos de la Fórmula 1, y que en 1990 haría su primera prueba en esta categoría de la mano del equipo Benetton. Pero, a pesar de mostrarse más rápido que el piloto principal Alessandro Nannini en esta prueba, no firmaría con este equipo para 1991, sino que sería el equipo Lotus quien lograría hacerse con los servicios del finlandés, y donde rápidamente se posicionaría como el piloto más rápido del equipo, aplastando sin piedad a sus compañeros. Y tras 2 años mostrando un muy buen nivel en el poco competitivo Team Lotus, para 1993 llamaría la atención de McLaren, quien en aquel momento no pasaba por su mejor etapa y habían perdido su aplastante dominio, a su motorista, y para 1994 perdieron también a su mejor piloto. Häkkinen pasaría a ser piloto probador en 1993 y no sería hasta el 94 que sería piloto a tiempo completo de los de Woking, pero para ese punto McLaren no era ni la sombra de lo que fue en sus épocas de reinado, pues tras el abandono de Honda perdieron toda su fortaleza, y a pesar de probar motores Ford, Lamborghini y Peugeot, nunca lograron encontrar unidades de potencia que fueran capaces de detener el dominio que estableció Renault en aquel entonces. Sin embargo, una pequeña luz llegaría para intentar iluminar el regreso al sendero del éxito, pues en 1995, Mercedes-Benz se uniría como nuevo motorista, con la promesa de iniciar un camino que les permitiera reestructurar y volver a McLaren a sus viejas glorias. Y Mika, en estos años de reestructuración, ya se había consolidado junto con David Coulthard en McLaren, y ante el mundo, él se había mostrado como un piloto prudente, respetuoso y como un caballero dentro de la pista. Pero que eso no los engañe. Era una bestia de la velocidad, con un increíble arsenal repleto para hacer adelantamientos. Y tras 1997, McLaren estaba lista para regresar al sendero de la victoria, pues Mercedes les había fabricado un motor potente, Adrian Newey había diseñado un auto ganador, y Häkkinen, después de 7 años esperando su oportunidad, por fin podría ponerse a los mandos de un auto que le permitiera pelear por el título mundial de pilotos de la Fórmula 1. Del otro lado de la historia, una leyenda en ascenso: Michael Schumacher. La definición de disciplina, el trabajo duro, pero sobre todo, el talento natural. Un chico que llegó a la Fórmula 1 a lo grande, debutando en 1991 de la mano del equipo Jordan, haciéndolo en un circuito que no conocía y mostrando una habilidad fascinante que sorprendió a propios y extraños. Y tras tal despliegue de talento mostrado, logró firmar un contrato con el equipo Benetton para ser su piloto a tiempo completo a partir de 1992. Y en 1994 conseguiría su primer título mundial de pilotos al vencer a Damon Hill, logro que repetiría un año después, para convertirse en bicampeón del mundo de la Fórmula 1. En ese momento Schumacher estaba en la cima, pero su sueño era no solamente ser campeón del mundo,
deseaba hacerlo con uno de los equipos más legendarios del Gran Circo. Y obviamente nos referimos a Scuderia Ferrari, que para aquel entonces no vivía uno de sus mejores momentos y llevaba varios años sin ser campeones del mundo. Desesperados por detener esta sequía de éxitos, en 1996 integrarían al bicampeón del mundo a sus filas, con la promesa de ser el artífice del nuevo amanecer del cabalino rampante. Y tras un año de reestructuración, en 1997 volverían a ser protagonistas de una lucha por la gloria. Una lucha que llevó a Schumacher y a Jacques Villeneuve a un enfrentamiento legendario que lamentablemente se resolvió de una forma muy polémica. Schumacher deliberadamente intentó sacar a su rival de la pista para asegurar el título mundial de 1997, fracasando en el intento y quedando en evidencia ante el mundo, siendo de hecho descalificado de esa campaña y manchando gravemente su imagen, al punto que incluso algunos fans de Ferrari se preguntaban si en realidad Schumacher podría detener la sequía de éxitos que sufría el equipo. Afortunadamente, a pesar de la derrota, habían sentado las bases para volver a ser competitivos, y a pesar del fracaso de la campaña de 1997, sabían que en sus manos tenían la llave para volver a la cima de la Fórmula 1. Y esto nos dejó un escenario en el que tanto Ferrari como McLaren querían acabar con sus malas rachas, y 1998 se perfiló como el momento en el que estos viejos rivales volverían a batallar ferozmente en la pista, algo no visto desde el Senna-Prost en 1990. Pero ahora, la batuta de esta vieja rivalidad pasaría en manos del finlandés volador de McLaren y el Kaiser alemán de Ferrari. El destino había puesto a estos dos enfilados para vibrar con una emocionante batalla, y preparados, viajaron a Australia para dar comienzo a la batalla que marcaría el destino de cada uno. Y con esto, daba inicio la temporada 1998, y daba inicio la rivalidad entre Mika Häkkinen y Michael Schumacher. Las hostilidades comenzarían en el circuito que tradicionalmente se ha vuelto la ronda inaugural de la Fórmula 1. El circuito del Albert Park en Australia, que por aquel entonces vería su tercera edición apenas como una ronda puntuable de la Fórmula 1, y muy poco tardaría McLaren en pegar el primer golpe en esta pelea. Pues en la ronda clasificatoria, Mika Häkkinen había marcado una soberbia vuelta que le daría la pole position y que lo situaría con un tiempo 7 décimas más rápido que lo marcado por la Ferrari de Michael Schumacher, lo que rápidamente evidenciaría el poderosísimo auto que habían fabricado los británicos y que volverían a ser una piedra en el zapato en las aspiraciones italianas. Schumacher tendría que conformarse aquella tarde con largar el domingo en la tercera posición, y durante la arrancada del Gran Premio, nada pudo hacer para detener el explosivo avance de Häkkinen y Coulthard. De hecho, tendría que conformarse con ver cómo poco a poco sus rivales empezaban a alejarse con el tremendo ritmo que tenían, hasta que en la vuelta 5, la desgracia vendría a tocarle la puerta al equipo italiano. Schumacher se vio forzado a abandonar aquel Gran Premio con solamente 5 vueltas iniciadas. Esto debido a un problema de motor, lo que dejó pista libre para que McLaren buscara un doblete que les asegurara un montón de puntos en el campeonato de pilotos. Pero sorprendentemente, en este primer Gran Premio del año, también iniciarían las polémicas de esta temporada. Pues en la vuelta 36, Häkkinen recibió una llamada extraña por la radio que él interpretó como una detención a boxes. Sin embargo, al entrar se dio cuenta de que nadie del equipo lo estaba esperando y cruzó el carril como si se tratara de un drive-thru. Y esto lo hizo perder el liderato contra David Coulthard, que no tenía problemas y se encaminaba hacia la victoria. Pero a poco del final de aquel Gran Premio, llegaría la primera polémica de la temporada. El escocés rápidamente desaceleraría para darle su posición a su compañero, lo que muchos interpretaron como una orden de equipo donde McLaren buscó manipular el resultado de aquella carrera. Y obviamente por esta acción fueron duramente cuestionados, pues Häkkinen ganó aquel Gran Premio y se llevó los 10 puntos a casa. Pero el escándalo había sido tan grande que el equipo tuvo que dar la cara ante el Consejo Mundial del Deporte Motor, esto auspiciado también por una reclamación de Ron Walker, el presidente de la organización del Gran Premio de Australia, quien consideraba como una manipulación la orden de equipo realizada. En esta audiencia McLaren se defendió diciendo que sus pilotos habían pactado antes del comienzo de la carrera que quien liderara tras superar la curva número 1 sería el ganador del Gran Premio, y que lo sucedido por Häkkinen se había tratado de un error provocado por una intervención externa en la radio del finlandés, esto reconocido por el propio Ron Dennis en el año 2007. Al final, tras la investigación de la FIA, McLaren conservaría los puntos obtenidos en aquella carrera y solo se llegó al acuerdo de que cualquier acto futuro que perjudique los intereses de la competencia debe ser severamente castigado de acuerdo con el artículo 151C del Código Deportivo Internacional, lo que básicamente se traduce como que había quedado en una advertencia para el futuro.
Y aunque esa polémica se terminó a favor de McLaren, otra estaba a punto de comenzar. El siguiente Gran Premio del año sería en Brasil, en el bello circuito de Interlagos. Pero antes de comenzar las acciones, antes de que los pilotos se subieran a sus vehículos, la Fórmula 1 se estremecía con la protesta que Ferrari había hecho a la FIA en contra de Williams, Jordan, pero sobre todo McLaren, alegando una irregularidad en el sistema de frenos de los británicos que permitía ejercer al monoplaza una tracción en las 4 ruedas, y que por aquel entonces dicho aditamento estaba prohibido. Sin embargo, McLaren estaba furiosa, pues alegaban que habían presentado este concepto a la FIA y ellos originalmente les habían dado su aprobación, por lo que no entendía por qué no negaban dicho reclamo organizado por Ferrari. Este órgano intentó llegar a un acuerdo entre las partes protestantes, que eran Ferrari, Arrows, Minardi, Sauber y Tyrrell, y los equipos que estaban siendo protestados. Y tras varias horas de deliberación y negociación, horas antes del comienzo de los entrenamientos libres, la FIA daba su veredicto. McLaren, Williams y Jordan tenían prohibida la utilización de sus novedosos sistemas de frenado y tendrían que realizar ajustes rápidos de emergencia antes de disputar la práctica número 1 del Gran Premio brasileño, lo que también se tradujo en el primer duelo mano a mano ganado por Ferrari. Y esto pintó sonrisas en el box italiano, pues pensaban que ese sistema es el que les había dado ese aplastante dominio al equipo en el primer Gran Premio de la temporada, y que ahora la cosa estaría mucho más equilibrada. Pues lamentablemente, más equivocados no podían estar. Pues a pesar de todo, McLaren salió, pulverizó y humilló a sus rivales sacándoles un segundo en clasificación al tercer clasificado. Y luego en carrera, Häkkinen le sacó una vuelta a todos los contendientes, exceptuando a Alex Wurz y a Michael Schumacher. Pero a este último le sacaría más de un minuto al finalizar la carrera. Una buena venganza de McLaren que ponía los pelos de punta y aterraba a la cúpula de Maranello. Pero no había tiempo para lamentos, pues un par de semanas después venía el Gran Premio de Argentina. Y con ello, la necesidad de Schumacher de detener el embate de Häkkinen y McLaren. Y las cosas aquí mejorarían bastante para el Kaiser, pues a pesar de no haber conseguido la pole position, sí lograría terminar delante de su rival en esta prueba cronometrada. Pero sabía que en carrera la cosa podía ser totalmente distinta, y tenía que trabajar con mucha fuerza para poder conseguir superar a ambos monoplazas negros. Llegaría la hora de la arrancada, y nuevamente, esta batalla se reanudaría en el Oscar Alfredo Gálvez en Buenos Aires. Schumacher tendría una salida mala y perdería rápidamente la posición contra Mika Häkkinen, pero rápidamente retomaría el ritmo y empezaría a dar caza a Mika, llenándole los espejos y haciéndose una constante amenaza. Schumacher intentaría adelantarlo en varias ocasiones, varias veces enseñándole el auto en las curvas del trazado argentino, hasta que en un momento de desconcierto, el Kaiser le arrebata el segundo puesto a Häkkinen. Sin embargo, para él no era suficiente. Y ahora, su misión era dar caza a David Coulthard para arrebatarle también la victoria del Gran Premio. Schumacher estaba mostrando aquella tarde un ritmo endiablado, y de a poco lograría ir cazando al escocés, pero mientras ambos batallaban, otra vez y por tercera carrera consecutiva, estallaría la polémica. Coulthard había perdido ligeramente el control de su monoplaza y se había ido ancho en la entrada a la curva de los mixtos, e intentando defender su posición, cierra la puerta con Schumacher prácticamente a su lado, lo que provoca que termine impactándolo y que termine con su auto viendo en sentido contrario. Pero Schumacher había salido bien parado y terminó liderando aquel Gran Premio. Tras esto, McLaren estaba furiosa, pues consideraba que el alemán había sacado deliberadamente a su piloto, pero la FIA se limitaría a dictaminar esto como un incidente de carrera. Y a partir de lo sucedido, Schumacher solo pisó el acelerador, empezó a alejarse de sus rivales y con ritmo, a pesar de lo sucedido al principio de la carrera, ganaba el Gran Premio argentino, detenía la racha de Häkkinen y le decía al mundo entero que no lo descartaran en esta pelea. Tras el Gran Premio de Mónaco, Häkkinen lideraba cómodamente la tabla de pilotos con 46 puntos, en contra de los 29 de David Coulthard y de los 24 de Michael Schumacher. Esto debido a que tras Argentina, Schumacher perdió puntos tras un problema mecánico en Mónaco, y el finlandés volador aprovechó para ganar y extender la ventaja, lo que amplió gravemente la diferencia que existía en la tabla de pilotos y lo que causaba felicidad en el equipo británico. La siguiente carrera de la temporada sería el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal, una carrera donde Häkkinen y compañía buscarían seguir con la cosecha de buenos resultados, y nuevamente lograrían un 1-2 en clasificación, pero con Coulthard en la punta y con Schumacher cerca de ellos. Sin embargo, una buena clasificación no es nada si no se consigue un gran resultado el domingo, y justamente ese día, el destino nos tenía preparadas varias sorpresas. Schumacher había largado providencialmente y le había arrebatado el segundo puesto a Mick, pero lamentablemente un contacto muy fuerte entre Alex Wurz y Jean Alesi había provocado la aparición de una bandera roja.
En esa temporada, existía una normativa que indicaba que si existía una bandera roja al principio de la competencia, la carrera tenía que volverse a alargar, además de que tenía que ser la largada en las posiciones originales en las que los pilotos habían clasificado, lo que anulaba totalmente lo hecho por Schumacher en esa explosiva salida. Pero creo que el destino le gustó mucho a la maniobra, porque le tendría una sorpresa preparada para más adelante. Tras una hora de detención, los autos volvieron a formarse para la grilla de salida, listos para rearrancar el Gran Premio canadiense. Esta vez Schumacher saldría terrible, pero Häkkinen tendría serios problemas. Se quedaba en pista, lento y sin poder hacer reaccionar a su monoplaza. Su caja de cambios se había trabado, y esto, sin una bandera roja, era el fin del Gran Premio canadiense para él. Esta era la oportunidad que tanto necesitaba Schumacher, pero tenía que maximizarla. Unos metros más adelante le arrebataría a Giancarlo Fisichella el segundo puesto de la carrera, y ahora tenía la obligación de irle a quitar la victoria a David Coulthard, y un safety car al final de esa primera vuelta le ayudaría a reducir la distancia. El auto de seguridad estuvo algunos giros, pero cuando se fue, la pelea era directa entre Coulthard y Schumacher. Sin embargo, en estos primeros compases de la batalla, no podría arrebatarle el primer puesto en una maniobra. Y un desastre ocasionado por Pedro Denis ensuciando la pista generaría el segundo safety car de la tarde. Una vez limpio el circuito, los autos retomarían la marcha del Gran Premio, y de nuevo, el de Ferrari se lanzaría rápidamente al ataque. Pero por segunda vez en aquella tarde, la mala suerte había venido a estrecharle la mano al equipo británico. El piloto que venía liderando el Gran Premio se vio forzado a retirarse por un problema con el acelerador, sirviéndole en bandeja de plata la victoria a quien menos debía conseguirla en sus aspiraciones personales. O al menos es lo que todos creíamos. Pues en la vuelta número 20, Schumacher aprovecharía para hacer su detención a boxes, pero al salir a la pista, se percata rápidamente de la presencia de Hans-Harald Frentzen, y en un intento por bloquearlo, le cierra el paso a tal punto que termina echándolo de la competencia. El Williams quedó atrapado en la cama de grava, y esto marcó el fin de la carrera del compatriota de Schumacher. Pero la acción tomada por el Kaiser había causado la furia del equipo Williams, y lo que más molestaba es que esto había sido causado durante un tercer periodo del safety car, una maniobra de estas incomprensibles del alemán, donde recibiría un stop and go de 10 segundos por causar una colisión y que ponía en graves aprietos sus pretensiones de victoria. Tras cumplir la penalización, quedaría relegado al tercer puesto, por detrás de Giancarlo Fisichella y Damon Hill, siendo este último la primera víctima de un Kaiser furioso. Habiéndose quitado rápidamente a su viejo rival al título, y tras una estrategia brillante, un muy buen ritmo de carrera y una rápida parada a boxes, tras detenerse, Schumacher saldría por delante de Giancarlo Fisichella. El alemán se había repuesto de esa penalización provocada por su error con el piloto de Williams, y aprovechando que los dos McLaren abandonaron aquel Gran Premio, terminó consiguiendo la victoria y llevándose 10 puntos que eran vitales en su pelea personal. Schumacher lograría la victoria también semanas después en el Gran Premio de Francia, y había logrado reducir la diferencia en la tabla de pilotos a tan solo 6 puntos, apretando esta pelea y dejando claro que esta contienda por la gloria era exclusivamente entre él y Häkkinen. No obstante, sabía que debía seguir cosechando victorias para seguir acortando la diferencia. No había manera de que soltara el pie del acelerador, y viajó a Gran Bretaña, la sede del siguiente Gran Premio de la temporada, con el fin de pegarle un golpe moral a McLaren en su casa y ante su gente. Sin embargo, esto nos llevaría a otra de las polémicas más grandes que tuvo el año 1998. En la clasificación, Häkkinen había vuelto a volar, y se había marcado una pole position medio segundo más rápido que el mejor tiempo de Michael Schumacher. Pero la carrera planteaba un escenario diferente. Esto con toda la lluvia que había caído en el circuito antes del comienzo de la carrera, y que había dejado el asfalto bastante mojado. Y si por algo se le conocía a Schumacher, era por ser un excelente piloto en condiciones de mojado. Y eso le daba una muy buena oportunidad de ir a buscar la victoria el día domingo. Mientras el piso estaba mojado, Michael ponía fuerte presión sobre sus rivales. Pero a medida que la pista se iba secando, el ritmo de Mika se hacía más fuerte y Schumacher perdía referencia, a tal punto que incluso Coulthard terminaría adelantándolo en cuanto tuvo la oportunidad. Y a partir de ese momento, Mika Häkkinen empezaría a construir una aplastante ventaja a su favor, pero durante el desarrollo de la competencia, la lluvia se soltaría con fuerza y nuevamente ponía la pista en condiciones muy complicadas, y a Häkkinen de hecho le tocó comprobarlo en sus propias carnes. Un pequeño susto al perder el control de su monoplaza, y de milagro no ha quedado atrapado en la escapatoria. Sin embargo, este despiste y la salida del safety car por todos los autos accidentados en el momento en el que cayó la lluvia, destruyeron la enorme diferencia que el de McLaren le había puesto al de Ferrari. Y una vez que el safety car se retiró, empezaría nuevamente la batalla entre los dos candidatos al título.
pero gracias a otro error, Häkkinen le cedería la punta a su máximo rival. Y desde ese momento, el alemán empezaría a apretar para conseguir la victoria del Gran Premio. Pero a 3 vueltas del final, Dirección de Carrera le comunicaba a Ferrari que su piloto debía cumplir con una sanción de stop and go por adelantar a Alex Wurz mientras se mantenía el periodo de safety car. Y de tener que cumplir esta sanción, Schumacher le regresaría la posición al finlandés, y eso acabaría con sus opciones de victoria. Y entonces, a Ferrari se le ocurrió una maniobra ingeniosa, pero que haría explotar a todo el mundo y hacerlos arder en polémica. Mandarían al piloto a cumplir la penalización en el último giro de la competencia. Y debido a que la línea de meta estaba antes que su cajón de boxes, él cruzó la línea, se acomodó en su pit y cumplió la penalización habiendo terminado la carrera. Y la dirección televisiva daba como ganador del Gran Premio a Schumacher a pesar de lo sucedido. Lo que por supuesto había causado la furia del personal de McLaren, quienes veían como un ridículo monumental que un piloto pudiera cumplir con una penalización una vez finalizado el Gran Premio. Y por supuesto, una protesta no tardó en llegar. Pero el problema aquí es que no solo Ferrari fue inteligente a la hora de ejecutar su sanción, sino que también los comisarios de aquel Gran Premio ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Los comisarios no tenían ni idea de qué hacer en este momento, y mucho menos cómo aplicar la sanción, además de que la misma la redactaron con los pies, ya que ni siquiera Ferrari sabía si se trataba de una sanción de 10 segundos o de un stop and go. De ahí de hecho que tomaran la decisión de hacer su polémico movimiento. Esto llegó a la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA, y ahí quisieron defenderse argumentando que su sanción se trataba justamente de una penalización de tiempo de 10 segundos. Pero de igual manera, el reglamento de la FIA estipulaba que las sanciones de tiempo solo podían darse si las acciones sucedían dentro de las últimas 10 vueltas del Gran Premio, y el adelantamiento de Schumacher a Wurz se dio a 17 vueltas del final. Por ende, esa sanción no debía de aplicarse. No obstante, Ferrari se defendió diciendo que la notificación de la sanción debía llegar como máximo 25 minutos después de haber sucedido la acción, y los comisarios tardaron 31 minutos en notificarle a Ferrari, algo que también fue tomado a su favor, y por lo mismo, al final no se modificó la posición de Schumacher, pues la corte admitió que los comisarios cometieron errores muy puntuales en sus tomas de decisiones, y que además la maniobra realizada por Ferrari no la prohibía el reglamento. Y un principio general del derecho es lo que la ley no te prohíbe, te lo permite. Por lo cual, terminó siendo válida su maniobra tan controversial. Pero a tal punto llegó el escándalo que Roger Peart, Nasir Hossein y Howard Lapsey, los comisarios responsables de aquel Gran Premio, tuvieron que entregar sus licencias y la FIA los deshabilitó como comisarios de carrera. Tras esta competencia, la diferencia de puntos se había achicado a tan solo 2, teniendo a Mika Häkkinen como líder del campeonato de pilotos. Pero tras el Gran Premio de Austria, Alemania y Hungría, la diferencia se había extendido a 7 puntos, y quedaban solamente 4 carreras para el final de la temporada, donde un error o un fallo podrían lapidar cualquier opción de ambos a llevarse la victoria. Y justamente, el siguiente Gran Premio de la temporada en Bélgica, el escenario planteaba una carrera donde fácilmente se podrían cometer errores, pero pocos se imaginaban la clase de caos que viviríamos durante las 44 vueltas corridas en Spa-Francorchamps. El Gran Premio de Bélgica de 1998 sería una carrera que pondría a prueba la fortaleza de equipos y pilotos, pues Spa es una pista que en aquel momento era uno de los circuitos más difíciles que tenía la categoría, y a esa dificultad tendríamos que agregarle un extra: una fuerte lluvia que caía sobre el circuito, y por lo cual los pilotos tendrían que ir con extremo cuidado. A pesar de los pedidos de algunos equipos, la carrera no se iba a alargar detrás del safety car, y con las condiciones en las que se encontraba la pista, esto solo era el mechero en una bomba de tiempo que estaba por explotar. Pero no había tiempo para lamentos, pues la carrera estaba por iniciar. El Gran Premio había iniciado sin problemas, pero estos esperaban pacientemente al otro lado de la esquina. Literalmente. Coulthard había perdido el control de su monoplaza en la peligrosa bajada hacia Eau Rouge, y con el efecto rebote de las barreras de contención, terminaría ocasionando una auténtica carnicería donde 12 monoplazas estuvieron involucrados. Esto había ocasionado la salida de una bandera roja, y con ello el comienzo del Gran Premio quedó anulado, lo que permitió a los equipos sacar los autos de repuesto para recomenzar el Gran Premio de Bélgica una vez que la pista fuera limpiada. De todos los involucrados, solamente Rubens Barrichello, Oliver Panis, Mika Salo y Ricardo Rosset no pudieron reintegrarse a la competencia. El resto volvería a formarse en la parrilla, listos para relargar el Gran Premio de Bélgica. Una salida explosiva de Damon Hill y una buena largada de Schumacher tomarían por sorpresa a Häkkinen,
quien terminaría patinando en la Source y luego un contacto con Johnny Herbert terminaría eliminándolo de la competencia. El líder del Gran Premio y el líder de la tabla mundial de pilotos sería a casa con 0 puntos en su bolsa, y eso significaba la oportunidad perfecta para que Schumacher ganara el Gran Premio y se fuera a Italia como líder del campeonato mundial de pilotos del Gran Circo. Pero para eso debía adelantar a su viejo rival Damon Hill, que le había arrebatado la punta de la competencia en esa magnífica salida. Pero Schumacher, en condiciones de mojado, era un tiburón, y por más que se intentó defender el británico del equipo Jordan, nada pudo hacer para evitar el embate del Kaiser. Con esta maniobra, todo estaba servido en bandeja de plata para que el mejor escenario posible se le apareciera al bicampeón del mundo, y rápidamente empezaría a poner una obscena distancia entre él y el resto de sus perseguidores. Pasadas varias vueltas, parecía que nada podía interponerse entre él y la victoria, hasta que a pocos giros del final, Schumacher tendría que encontrarse a David Coulthard para quitarle la vuelta, y en ese preciso instante, iniciaría el desastre de escudería Ferrari. Coulthard ha bajado la velocidad drásticamente para cederle el paso a Schumacher, pero este, metido en el spray del escocés, no se percata de la maniobra y termina impactando con él, perdiendo su llanta delantera derecha. Y en ese preciso instante, las chances del alemán de tomar el liderato de la tabla mundial de pilotos se habían desaparecido. Como pudo, regresó su monoplaza a los pits sin un neumático, y en ese punto en específico, iría a encarar con furia a quien, según él, había intentado matarlo. Schumacher fue a buscar a Coulthard al box de McLaren, amenazándolo, insultándolo y acusando de quererlo matar dentro de la pista. E incluso, hay una versión que dice que él amenazó a Coulthard con que él iba a matarlo si se lo encontraba. Y a tal punto llegó este pleito que el propio personal de Ferrari sería quien terminaría yendo a separar a su piloto antes de que estos llegaran a los golpes. Pero esta maniobra no se iba a quedar en eso, y rápidamente, el equipo italiano fue con comisarios de pista para levantar una protesta. Pero al final les terminaría saliendo al revés la jugada, porque los comisarios no vieron un mal actuar de Coulthard en la maniobra. De hecho, les terminaron pidiendo explicaciones de por qué Schumacher lo impactaría cuando este se dio la posición. Pero al final encontrarían esto como un incidente de carrera, y ambos pilotos hablaron después de ese incidente y entendieron que realmente no hubo intención de nadie por provocar un accidente en lo sucedido, pero el daño ya estaba hecho, y a solo 3 carreras del final del mundial, estos puntos perdidos podrían pesar en la búsqueda del título de pilotos. Sin embargo, una semana después llegaría la revancha en el circuito de casa de escudería Ferrari, y la que se presentaba como la mejor oportunidad del Kaiser para recuperar los puntos perdidos tras el Gran Premio de Bélgica. Y su clara muestra de intenciones fue la brillante pole position que se marcó por encima de lo hecho por su gran rival al título. No obstante, Mika no daría su brazo a torcer, y en la largada le robaría el liderato con una salida explosiva y aprovechándose también de una mala largada de Schumacher. Esto había relegado al alemán hasta el 5º puesto, aunque no tardaría mucho en deshacerse del Williams de Jacques Villeneuve, y Eddie Irvine, su compañero de equipo, le cedería la posición para ubicarse tercero, pero el escenario era perfecto para que el finlandés pusiera más puntos de distancia, con él ganando, con su compañero segundo y con su rival relegado al 3er puesto. Pero durante un punto de la carrera, Häkkinen dejaría pasar a Coulthard y de un momento a otro, un rabioso Kaiser le daría caza para arrebatarle el segundo lugar del Gran Premio. Hasta que en la vuelta 16, Coulthard termina reventando el motor, abandonando el Gran Premio y poco después, Schumacher aprovecha el momento de desconcentración para plantarle un precioso adelantamiento a su rival. Y a partir de este punto, Schumacher controlaría a placer la carrera. Pero su rival no tendría tan fácil el resto de vueltas, porque empezó a reportar problemas en su monoplaza que le estaban haciendo perder ritmo. Y esto no solo lo alejaría de Schumacher, sino que incluso lo alejaría del podio, pues perdería la posición con Eddie Irvine y luego con Ralf Schumacher, rescatando solamente un 4º lugar, pero la victoria conseguida por Schumi ponía a tabla las cosas con un empate 80 puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos. Häkkinen respondería con la victoria en el Gran Premio de Luxemburgo, que le daba un pequeño extra para afrontar la carrera final de la temporada. Y para este enfrentamiento final, entre ambos había una diferencia de solamente 4 puntos. Pero gracias al criterio de desempate, si el alemán ganaba este Gran Premio final y Häkkinen terminaba segundo, él sería el campeón del mundo de la temporada 1998, por lo cual el Gran Premio de Japón se volvería un matar o morir entre los dos protagonistas de esta rivalidad, por el título mundial de la temporada 1998. Llegaba la hora del desenlace de esta temporada. Un 1 de noviembre de 1998, Suzuka volvería a entregarnos a un campeón del mundo,
pero no sabíamos si tendríamos a un nuevo tricampeón o a un nuevo monarca. Schumacher mostraba sus claras intenciones de gloria arrebatándole la pole a su rival para enfrentar esta particular batalla, lo que le daba una pequeña ventaja en esta carrera. El Gran Premio estaba a punto de arrancar. Un último apretón de manos entre los contendientes, los pilotos se subirían a sus autos, las luces del semáforo se apagarían, y era el momento del desenlace dramático de esta campaña. Bueno, me han cortado el ritmo, pero tendremos que esperar un poco más. La salida fue abortada debido a que Jarno Trulli se quedó parado. Esto obligó a reposicionar la parrilla, pero tras una larga espera, los autos volvieron a formarse y ahora sí, la carrera estaba a punto de comenzar. Bueno, esta vez tampoco se podría alargar, pero esta vez sería bastante más serio. El auto de Schumacher se caló en la salida y tuvo que pedir que se abortara la misma. Pero como les dije, esto es mucho más serio de lo que originalmente parece. En aquel año, la normativa decía que quien causara que la largada fuera abortada tendría que salir desde el último puesto una vez que el Gran Premio se relance. Y esto era terrible para él, pues su ventaja en la pole position se había esfumado. Y ahora tendría que ir a buscar el título saliendo desde la última posición. En el peor momento posible, los problemas llegarían para el Kaiser, pero este no estaba dispuesto a rendirse y una vez que se formarían los autos, saldría con todo a buscar que el milagro se le apareciese en Suzuka. Antes de la primera curva, Schumacher ya había ganado 5 puestos, y antes de finalizar la vuelta número 2, ya había ganado 10 posiciones. Una absolutísima locura, pero aún lejos del verdadero objetivo. Para tener una oportunidad, Irving debía adelantar a Häkkinen y controlar el ritmo de la carrera, pero Mika ese día venía endiablado y no permitiría a Ferrari amenazar nunca su posición. Este de a poco empezaría a escaparse en ritmo, y mientras tanto, Schumacher seguía adelantando rivales, pero con el reloj de arena agotándose poco a poco y volviéndose una completa desesperación. Pero, gracias a la estrategia y al tremendo ritmo que estaba imprimiéndole a su auto, tras 25 vueltas ya estaba ubicado en la tercera posición, pero aún lejos de Häkkinen. Sin embargo, quedaba bastante carrera y todo podía suceder, pero el de McLaren seguía apretando y alejándose, sacándole hasta la última gota de rendimiento a su monoplaza, y con el paso de las vueltas, parecía que solo un milagro podría darle la oportunidad a Schumacher de terminar como campeón del mundo en aquel año. No obstante, en la vuelta 31, cualquier sueño y esperanza de Schumacher se terminaría destruyendo de un solo golpe. Schumacher tendría un pinchazo provocado por tocar los escombros de un contacto entre el argentino Esteban Tuero y el japonés Tora Takagi, lo que significó su abandono de la competencia, y en automático, Mika Häkkinen se convertía en el campeón del mundo de la temporada 1998 de Fórmula 1.